Hola chicos, profesor Flaviano aquí otra vez de Lengua Española. Y en la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre animales, pero ahora vamos a hablar sobre personas que trabajan con animales, profesiones que trabajan con animales. Y también, aprovechando, vamos a revisar un poquito del presente de indicativo. Acompaña conmigo. Y entonces, chicos, aquí estamos. Primer ejercicio. En este ejercicio tenemos aquí un montón de profesiones de profesionales y debemos marcar solamente las profesiones que actúan con animales, que trabajan directamente con animales. Por el momento no importa el nombre, no importa lo que hacen. Después vamos a describir estas actividades. Mira bien aquí las imágenes, mira bien aquí los dibujos. ¿Cuáles profesiones trabajan con animales? Bueno, la primera allí tiene un gatito, la segunda cuidando a un perrito. ¿Qué más tenemos? Ah, este señor aquí con el caballo. Mira, una mujer con un perro, una mujer de uniforme. Y este señor aquí con las tortugas. O sea, de todas estas profesiones, nosotros marcamos 5 que trabajan directamente con animales. Ahora nosotros vamos a describir qué hacen estos profesionales. Por ejemplo, aquí en la primera imagen nosotros tenemos una veterinaria. Un veterinario, si es hombre, veterinaria, si es mujer, es una persona que descubre y trata las enfermedades de los animales. Aquí está tratando un gatito, pero ellos cuidan a todos los animales cuando están enfermos, cuando tienen un problema de salud. La otra profesión es esa. Miren aquí qué está haciendo este señor. Está lavando, secando, cuidando de la apariencia del perro. Es un peluquero canino, ¿sí? Puede ser un peluquero felino sin problemas, pero aquí tenemos un peluquero canino. Recuérdate, peluquero quien cuida el pelo, pero aquí está cuidando el pelo del animal, del perrito. Trabaja en centros de belleza canina, el peluquero canino. Otra profesión. Este señor aquí, ¿cómo se llama? Aquí es curioso que tienen nombres bien diferentes si es un hombre o si es una mujer. Si es un hombre, decimos que es un jinete. Si es una mujer, mira, es una amazona. Y el jinete o la amazona son deportistas que compiten con caballos, realizan saltos, carreras de velocidad, todo a caballo, ¿cierto? La próxima, esta señora simpática aquí con el perro, ¿eh? ¿Cuál es la profesión de ella? Es una policía que actúa con el perro. Los perros son adiestrados para la seguridad pública y para la investigación. Ellos buscan entorpecentes, ellos buscan a personas desaparecidas, pero siempre con su amigo, el policía o la policía, como aquí en el caso. Y la última de las 5 profesiones que marcamos es este señor aquí, que está observando a una tortuga marina y apuntando las cosas. ¿Qué profesión es esa? Es un biólogo. Si fuera una mujer, sería una bióloga. El biólogo estudia los seres vivos y su ambiente. Y aquí en el caso está estudiando la tortuga marina para protegerla, claro, para proteger a las tortugas marinas. Ahora, debemos investigar otras profesiones en que la persona también tiene contacto con animales. Chicos, hay un montón de profesiones que trabajan con animales. Es cierto que tú conoces muchas de ellas, pero puedes investigar en internet, puedes hablar con tu familia para conocer unas más. Aquí yo voy a mencionar solamente 3, son sugerencias, pero sería interesante que tú buscases otras más. La primera es el etólogo. Etólogo
es un profesional que estudia el comportamiento animal. Cómo se comportan los perros, los gatos, los animales. Bueno, quien estudia eso es un etólogo. Otra profesión que trabaja con animales es el adiestrador. Nosotros hablamos del perro de la policía, ¿no? Que es adiestrado. Quien hace eso es el adiestrador. Y el adiestrador adiestra, enseña comportamientos a los animales. Puede ser simplemente cómo comportarse o entonces cómo actuar, como los perros policiales, por ejemplo. Y la última que yo menciono aquí, recordando que son sugerencias, es el paseador de perros. El paseador o la paseadora de perros es una persona que lleva a los animales a pasear cuando sus dueños no pueden. La persona trabaja todo el día, el perro necesita pasear, llama a un paseador de perros, como puedes ver aquí. ¿Tranquilo? Por último, una pregunta personal. ¿A ti te gustaría trabajar en alguna de estas profesiones, ejercer una de estas profesiones? ¿Cuál de ellas? Bueno, valen las que mencionamos antes y valen estas que están aquí y cualquier otra que también trabaja con animales. Por ejemplo, hablamos de la policía. ¿Sabías que hay la policía ambiental, no? Que también trabaja con animales. ¿Y a ti? ¿Te gustaría trabajar con animales? ¿Qué te parece? ¿En qué profesión? Hay que estudiar mucho, ¿eh? Y chico, ¿tú notaste los verbos que utilizamos para describir las profesiones? Trabaja, adiestra, enseña. Todos estos verbos tienen algo en común. Están conjugados en presente del indicativo. Es un tiempo verbal que tiene el mismo nombre del portugués y sirve para la misma cosa. Indica una acción expresada por el verbo que se da en el mismo momento en el que se habla. O sea, estoy hablando de cosas presentes, actuales. Es uno de los tiempos verbales más versátiles, más utilizados, y puede ser usado en muchos contextos distintos. No es usado solamente para el momento, para el ahora. Yo puedo usar también para hablar de presente, pasado o futuro. Podemos hablar de presente. ¿Dónde vives? ¿Dónde estudias? Ah, yo estudio en ese colegio aquí. Mira, profesor. Yo estudio español. Yo hablo español. Estoy hablando del presente. Podemos hablar del futuro. El próximo año yo completo tantos años de vida. ¿De acuerdo? El próximo fin de semana yo voy a la casa de mis abuelos. Mañana yo voy a hacer la tarea. Mira, usando el presente para hablar del futuro. También podemos hablar del pasado. En 1937, Picasso pinta la Guernica, uno de sus cuadros más famosos, una de sus pinturas más famosas, ¿cierto? Hace 10 años yo vivo en Londrina, yo me mudo para Londrina o para Curitiba o para cualquier otra ciudad, hablando del pasado, usando el presente. Y también usamos el presente para hablar de verdades inmutables, verdades absolutas que no cambian. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. El agua hierve a los 100 grados centígrados. Son cosas que no cambian. O sea, es un tiempo verbal que sirve para un montón de cosas. ¿Y cómo se conjuga, profesor? Muy parecido con el portugués. Note aquí. Aquí están los verbos regulares. Compara las terminaciones con los verbos en portugués. Hablar, primero verbo terminado en ar. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. El verbo hablar en portugués es el verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. ¿Notaste la gran diferencia que hay? La letra N en final en español de hablan, la letra M en portugués en falam. Es esa la diferencia. ¿Y quieres conjugar otro verbo terminado en ar? Sigue el modelo, cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, cantamos, cantáis y cantan, con N en final.
Estudiar. Yo estudio, tú estudias, él estudia, estudiamos, estudiáis, estudian. Mira qué lindo. Verbo terminado en E. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis y beben. En portugués es con M, beben. Las otras formas iguales, ¿cierto? Leer, yo leo, tú lees, él lee, leemos, leéis y lee. Pero profesor, el verbo leer es diferente del portugués. Sí es, porque tiene dos es. Entonces tú lees con dos es, leemos con dos es. Pero el resto es igual. Verbo terminado en ir, vivir. Yo sé que en portugués viver es con er, pero en español es con ir. Yo vivo, tú vives, él vive. Vivimos, vivís y viven. ¿Sabe otro verbo que en portugués es con ir, en español con ir? Escribir. Yo escribo, tú escribes, él escribe, escribimos, escribís, escriben. Si tú comparas con un verbo con ir en portugués, las terminaciones son las mismas. Abrir, abrir en español es abrir también. Abro, abres, abre, abrimos, abrís y abren. Pero cuidado, no todos los verbos siguen esta regla. Hay algunos verbos que son irregulares y tú ya aprendiste algunos. Mira, verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está, estamos, estáis y están. Bien parecido con portugués, ¿verdad? Pero no igual. Tener, yo tengo. Mira qué diferente, yo tengo. Tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Y el verbo ir, yo voy, tú vas, él va, vamos, vais y van. Son 3 verbos irregulares que tú aprendiste. Y una información importante. ¿Estás con dificultad para conjugar los verbos? No me acuerdo muy bien cómo se conjugan los verbos en presente o en cualquier otro tiempo que vamos a aprender todavía. Bueno, esta página de internet es muy interesante. Se llama conjugación.es de español. Es una página que simplemente conjuga verbos. Basta poner aquí al lado el verbo que quieres conjugar, por ejemplo, el verbo hablar, que estábamos conjugando ahí hace poco, y buscar. Esta página nos muestra el verbo que buscamos conjugado en todos los tiempos del español. Entonces, mira aquí el presente que acabamos de estudiar. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Y lo bueno es que puedes buscar verbos regulares o irregulares. Y la página informa, mira aquí, verbo hablar es un verbo regular. Pero si buscas un irregular como tener, funciona igual. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Conjugación.es. Siempre que necesites, solo buscar aquí. Y esta fue nuestra clase especial de esta semana, donde hablamos sobre profesiones que trabajan con animales y también hablamos del presente de indicativo, uno de los tiempos verbales más importantes del español. A la continuación tenemos la resolución de ejercicios, donde vamos a leer y escuchar un texto muy interesante y revisar un poco de los verbos una vez más, a ver si aprendimos todo. Hasta la vista.